Y entonces la clase pasada, ¿qué tal chicos? Buen día. La clase pasada estuvimos empezando a ver lo que hacía el magnetismo y dijimos que los primeros imanes se crearon a partir de materiales con un alto contenido de hierro que eran azotados por una corriente eléctrica maciza, machina, perrona, mamalona, como lo es un rayo, ¿no? Un trueno. Creo que el rayo, porque el trueno creo que dicen que es el sonido. No estoy seguro de las definiciones, pero el caso es que me entienden. Bueno, ahora bien, ya les había dicho que el magnetismo es consecuencia es un efecto relativista de la electricidad o de la corriente eléctrica. Sin embargo, esto no se sabía hasta hace, no sé, 1800, 1600, no sé, no recuerdo el año, pero tampoco tiene tanto el descubrimiento. Entonces surge naturalmente la pregunta, ¿el magnetismo es una consecuencia de la corriente eléctrica o la corriente eléctrica es consecuencia del magnetismo? ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? Todo el mundo sabe que es el huevo, pero en este caso, ¿cómo saberlo, no? Y no fue sino hasta que hubo por ahí una mente brillante y curiosa de un hombre apellidado Ørsted, y básicamente él estaba en su laboratorio y estaba jugando, ¿no? Estaba jugando con corrientes eléctricas, viendo cuáles eran los efectos, qué pasaba si ponías un cable más ancho, qué pasaba si ponías un cable más delgado, qué pasaba si ponías diferentes baterías o diferentes voltajes, qué pasaba con la corriente eléctrica. Y curiosamente tenía una brújula por ahí en su mesa de laboratorio, en su escritorio, y él notó que pasaba lo siguiente de aquí abajo. Cuando no estaba conectado el circuito eléctrico, la brújula apuntaba normalmente hacia el norte. Sin embargo, mmm, cuando se conectaba el circuito, es decir, a través de este conductor, empezaba a haber un flujo de electrones, que es lo que vemos por acá, lo que señala esta flecha roja. La brújula cambiaba su dirección de manera brusca, es decir, no está conectado a nada, mi brújula está normal, la conecto y de repente la brújula empieza a apuntar de manera perpendicular al cable. Es decir, el cable apunta hacia arriba, digamos el cable va de norte a sur. Bueno, pues mi brújula va a apuntar de oeste a este. ¿Por qué pasaba esto? Y entonces era ya bastante claro que entonces había una relación, o al menos algo pasaba alrededor del cable cuando pasaban electrones a través de dicho cable. Mm, y no fue hasta algunos años después, hasta que llega Ampere, perdón, se me sube el acento gringo, perdón, este, que describe este fenómeno o que cuantifica o modela este fenómeno mediante la ley de Ampere, en el cual nos dice que un flujo de cargas, es decir, una corriente eléctrica, genera un fenómeno magnético alrededor del cable. Por acá este triangulito hacia abajo es un símbolo de derivada. Este es el producto cruz, que ya lo verán en cálculo vectorial. Y B señala al campo magnético. Y básicamente nos dice que el cambio de un campo magnético produce una corriente eléctrica J multiplicada por la permeabilidad del vacío. Esta pues es una constante universal que ya la verán en su curso de electricidad y magnetismo, pero por ahora nada más es necesario que sepan que un campo magnético produce una corriente eléctrica y que la corriente va a ser perpendicular al campo magnético. O al revés, el campo magnético va a ser perpendicular a la corriente eléctrica. Lo que tenemos en el experimento anterior, vamos a enfocarnos en esta parte de aquí, en la parte que está pegada, digamos, vamos a enfocarnos en esta sección del alambre. Y lo que vamos a ver ahí es lo siguiente. Lo que vamos a tener es que cuando atraviesa una corriente, un montón de electrones por el campo, empieza a surgir un campo magnético alrededor del cable. Como lo pueden ver aquí, se empiezan a ver como círculos concéntricos alrededor del cable,
que son un campo magnético y que van a tener un efecto sobre los objetos metálicos o magnéticos que se tenga alrededor, ¿no? Tenemos por ahí también la ley de Faraday, que nos dice que la tensión inducida en un circuito, o el voltaje, la tensión lo traducen como voltaje también, es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa el interior de una espira hecha por un conductor. ¿Qué acabo de decir? Pues básicamente acabo de decir que si yo hago variar muy rápido el flujo magnético, yo puedo generar un voltaje a través de dos puntos en el espacio o a través de dos puntos en un material conductor. Esto eventualmente nos va a servir para crear transformadores y motores eléctricos, pero ya vamos para allá. Este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico, ¿no? Lo que vamos a tener por aquí va a ser una espira de cobre, de un material conductor, entre más puro mejor. Si es oro, pues claro que está súper bien, pero el oro es caro, así que digamos que es cobre. Van ustedes disculpar, pero tengo frío y necesito tomar un poco de té. Y además intento que las clases sean como agradables tanto para mí como para ustedes. Y pues qué chido, ¿no? A mí me late mucho este cotorreo de hablar de ciencia y tomar un tecito. Un tecito, me faltan por aquí algunas galletas, pero bueno, ya será otro día. Y entonces básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener una espira, que es lo que no conocemos como una superficie cerrada, hecha por un conductor, una figura. No tiene que ser circular, puede ser un cuadrado, puede ser lo que sea, siempre y cuando lo pongamos a estén enganchados a los terminales de un foco, de una batería, de lo que sea, ¿no? Para poder detectar que hay luz. Y lo que nos dice la ley de Faraday es que si yo puedo hacer que este imán natural, este imán de mercado, este imán de refrigerador, pase a través de este alambre, cada vez que yo haga variar o cada vez que yo mueva el imán dentro de la espira, se va a generar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a hacer que funcione mi foco, ¿no? Ese es precisamente el funcionamiento de los generadores eólicos. Lo que hacen los generadores eólicos es que aprovechan la energía o la magnitud normal del viento. Si estoy grabando lo que debo de grabar, si estoy grabando bien, sí, ok, todo bien. Y entonces la energía que generan estas cosas va a hacer que que muevan un sistema mecánico que hace que un imán se mueva a través de un par de conductores, y eso va a generar un cambio va a generar un campo eléctrico, el cual va a generar una corriente, y esa corriente yo ya voy a encargarme de trasladarla a donde sea necesaria. Voy a utilizar estos antenas, estas torres, que seguramente las han visto en sus viajes en carretera. Entonces genero la energía mediante que aprovecho la energía mecánica. También es el funcionamiento de una turbina, ¿no? De una turbina hidráulica, de las que me imagino que han visto esto en las caricaturas o en algún lado, que utilizan la energía de la caída de agua de una cascada para hacer girar un molino. Ese molino se encarga de mover un imán a través de un conductor, o al revés, se encarga de mover un conductor alrededor de un campo magnético, de manera que se produzca una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es distribuida a través de estos cables, de estas torres, y finalmente son pasadas a través de un transformador para que nos dejen la corriente a un nivel utilizable, digamos, pues sí, a un voltaje y a una corriente utilizable,
Y me imagino que han escuchado hablar de eso de los 120 volts y los 220 y esas cosas. Bueno, aquí utilizamos corriente a 110 volts. Y es lo que sale de estos cables. Ya llega a nuestra casa, pasa por un transformador, nos la dejan al voltaje adecuado para que nosotros podamos utilizarlo en nuestros electrodomésticos de confianza. Al final del día, lo que vamos a tener acá es estos efectos, ¿no? Ustedes saben que los imanes tienen un polo positivo y uno negativo. Si ustedes rocian un poquito de limadura de hierro, pueden conseguirla en algún taller de torno o de soldadura. Pueden conseguir un poco de soldadura de hierro, perdón, de limadura de hierro. Y la limadura de hierro la esparcen sobre un papel. Por debajo del papel van a colocar uno de esos imanes en forma de herradura y van a ver que la limadura pasa de tener una orientación aleatoria a crear este tipo de figuras en los que las líneas es como si se fueran juntando en líneas, ¿no? Las del centro se traen hacia el centro y las de las puntas quieren ir hacia las puntas, ¿no? En realidad lo que tenemos aquí es entonces que tanto la electricidad como el magnetismo no necesitan interactuar directamente con el cuerpo o no necesitan un contacto físico con estas cosas para tener un efecto, sino que los imanes generan o más bien las propiedades de este objeto alteran las propiedades de su entorno cuando un objeto está suficientemente cerca del objeto. Esto se debe a que en realidad es el propio espacio el que está ejerciendo una acción sobre el cuerpo. Es decir, esos imanes, esas cargas que ustedes tienen, modifican el espacio mismo. A estos espacios modificados por las propiedades de un objeto les vamos a llamar campos. Hay campos magnéticos, hay campos eléctricos, hay campos gravitacionales, hay campos vectoriales, hay campos de velocidades, hay campos de presión. Les van a decir también que hay campos energéticos, pero eso es una vil mentira. Y también que hay campos cuánticos, y dependiendo del contexto, es muy probable que sea una mentira. Regularmente abusan de la notación para lavarles el cerebro y tumbarles el dinero. Así que si alguien les habla de campos energéticos o campos cuánticos, es muy probablemente que sea un charlatán. A menos de que sea un especialista que esté utilizando el término de campo cuántico para definir su propio espacio vectorial. Entonces quizás esté en lo correcto. Caso contrario, ignórenlos y tírenlos a locos. Y sobre todo, no les den su dinero. Toda esta teoría se encargan de unificarla en las cuatro ecuaciones que vemos acá arriba. Y se puede sumar también la ecuación de onda que podemos ver por acá abajo, ¿no? En general, estas cuatro de aquí arriba son denominadas las leyes de Maxwell, que fue pues el primero que se encargó de unificar toda la teoría electromagnética y que se encargó de conectar los campos eléctricos y magnéticos a partir de las leyes de Faraday y de Ørsted. Se dio la tarea de encontrar las relaciones entre estas leyes y poder unificar tanto la teoría eléctrica como la teoría magnética. La primera es la primera nos dice que un campo, el gradiente o la variación de un campo eléctrico nos puede decir la intensidad o la cantidad de materia cargada dentro del sistema. Nos dice también que el cambio de un campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Básicamente lo que nos dice la segunda ecuación es que no existen los monopolos magnéticos. Existen partículas cargadas positivas y negativas. Existen campos eléctricos, y resalto, eléctricos, positivos y negativos. Pero un campo magnético no puede ser completamente positivo ni completamente negativo. Un imán, para que exista, tienen que tener un polo negativo y uno negativo. No existen magnetos
positivos ni magnetos negativos. Si existe un magneto, tiene que tener parte negativa y parte positiva. La tercera ecuación nos dice que el cambio del campo magnético en el tiempo nos va a producir una variación en el campo eléctrico, y finalmente llegamos a que una variación en el campo magnético nos produce también una corriente eléctrica. Es lo que tenemos. Todos estos símbolos son el símbolo de variación. El punto y el cruz son dos tipos de productos matemáticos que ya verán en su curso de electricidad y magnetismo. Pero por ahora nada más quiero que conserven esto. Una carga eléctrica genera un campo eléctrico. No existen los monopolos magnéticos. La variación de un campo magnético produce variación en el campo eléctrico, y una corriente produce campo magnético. Esas son las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Por aquí está un meme, está un poquito más avanzado, pero básicamente lo que dice es: y Dios dijo las ecuaciones de Maxwell y creó la luz. Porque bueno, básicamente la luz o la electricidad pues se generan a través de estas cuatro. Entonces el meme hace referencia a que es como si Dios hubiera descrito que la luz se va a comportar, o que la electricidad se va a comportar de esta manera, y pues ya está, ¿no? ¿Cómo podemos producir electricidad? ¿Cuánto vamos de tiempo? Ok, vamos bien. ¿Cómo podemos producir electricidad? Lo primero es utilizar los medios naturales, ¿no? Los medios naturales son una tormenta eléctrica, una anguila eléctrica y otras especies de animales peludos con los cuales podemos producir o que producen electricidad por sí mismos, ¿no? Podríamos pensar también que la frotación del pelaje de estos animales produce electricidad, pero eso sería más un tema de un proceso mecánico. Entonces, tenemos también la capacidad de usar generadores eléctricos, los cuales se van a encargar de transformar energía cinética o energía de movimiento en energía eléctrica. En esta parte entran los molinos, los generadores eólicos, los generadores electromagnéticos, las turbinas, todo esto, ¿no? Básicamente todos estos generadores están basados en la ley de Faraday, que son una de dos: o pasamos un imán a través de una espira de un conductor, o pasamos un conductor a través de un campo magnético, cualquiera de las dos. Y en general toda la energía eléctrica que consumimos es generada por este método. Tenemos por aquí un generador muy primitivo, en el cual lo que vamos a tener es, por acá tenemos un imán de esos de herradura, lo cual está produciendo un campo magnético en esta región, y por acá tenemos un disco de cobre con una perilla. Ustedes, cuando hacen girar nuestra perilla, vamos a lograr que exista un campo eléctrico. El campo eléctrico lo vamos a estar absorbiendo, lo vamos a estar reutilizando a través de dos conexiones cerca del imán, que después ya las podemos utilizar para encender un foco o lo que sea. Es de los primeros generadores, es relativamente sencillo de hacer, y pues, eventualmente espero que alguno esté interesado en hacer uno de estos sistemas, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces el método natural, tenemos los generadores, tenemos las baterías que funcionan con un principio electroquímico, que básicamente transforman la energía química en energía eléctrica. Funcionan a través de un proceso, una reacción de oxidación-reducción. Regularmente lo que vamos a tener es una estructura como la que podemos ver en la figura, en la que vamos a tener un ánodo, y un cátodo, ¿no? Lo que vemos por acá es que existe una reacción entre estos dos, ¿no? Tenemos el electrolito, que se va a encargar de ser un material que, digamos, va a estar permitiendo el flujo de electrones o de cargas de un lugar hacia otro, de manera que cuando yo no conecto el ánodo y el cátodo, no existe forma de que los electrones que están en el ánodo pasen al cátodo.
pero cuando yo conecto estas dos partes encuentran una forma de trasladarse, y entonces hasta que se acaben los electrones en el ánodo y estén todos en el cátodo, se va a poder aprovechar esa energía almacenada en este sistema. El electrolito, básicamente la función es evitar que los ánodos pasen del ánodo al cátodo directamente, de manera que podamos forzar a los electrones a tomar otra ruta y aprovechar esa energía. Tenemos el efecto fotovoltaico, en el cual podemos transformar la energía eléctrica la energía lumínica en energía eléctrica. Están basados en el efecto fotovoltaico, fotoeléctrico también se llama. Fue descubierto por Einstein en los 1900. Y básicamente lo que tenemos es que la luz incide directamente sobre un electrón, dándole un poquito de energía, dándole poquita galleta, para moverse de su órbita y pasar hacia otro nivel, a moverse hacia el cable, y esto nos va a generar una corriente. Es el principio de funcionamiento de las famosísimas celdas solares. Por acá podemos ver un video en el que podemos ver la generación de una central termoeléctrica. Dejen nada más que esta cosa cargue. Vamos a silenciar por acá la música. Ok, a ver si. Ok. Vamos a ver si puedo lograr esto. Que dice mi internet que chafa. Ok, bueno, se los voy a poner aparte porque por algún extraño motivo no estoy pudiendo, no puedo mostrarles el video. No se queda en un espacio. Probablemente lo descontinuaron, pero bueno, tendré que lo corrijo y se los envío. Es meramente una aplicación y una simulación para que vean claramente cómo funcionan los generadores eléctricos, pero bueno, lo dejamos ahí, pendiente. Hay dos tipos de corriente eléctrica, directa y alterna. Me imagino que ya lo han visto por ahí. La corriente directa se caracteriza porque tiene un flujo de cargas que va en una sola dirección y bueno, tanto los paneles solares como las baterías generan este tipo de corriente directa en el que empiezan a funcionar y me dan un mismo voltaje o me dan una misma cantidad de energía en el tiempo. Y tenemos la corriente alterna, en la que los electrones van moviendo, invirtiendo el sentido en el que fluyen a una cierta frecuencia, es decir, cada cierto tiempo cambian de dirección. La corriente alterna es mejor para distribuir la corriente eléctrica y bueno, básicamente lo que tenemos es que vamos a tener que obtenemos voltajes positivos y negativos que van cambiando periódicamente en el tiempo. Pasamos a la parte de magnetismo, pero yo pienso que por aquí lo vamos a dejar porque ya llevo 23 minutos, entonces pues seguimos en contacto y nos vemos en la próxima clase.